Habíamos visto que era un problema tanto con fundamentos genéticos como con fundamentos inmunológicos. El nombre es claro, aloinmunización. Vamos a ver el fundamento inmunológico. Este cuadro es básicamente un problema de antígeno-anticuerpo. Cuando una madre sensibilizada al factor RH o factor D, su sistema inmunológico reconoce estos eritrocitos fetales extraños que poseen en su superficie el antígeno D. La primera respuesta es producir anticuerpos inmunoglobulina M, que son anticuerpos de alto peso molecular, 900.000 Daltons. Miden 75 nanómetros, una constante de sedimentación de 19 Svecger, 19S. Son anticuerpos no específicos, son anticuerpos salinos y por tanto, por su alto peso molecular, no pueden atravesar la barrera placentaria y, lógicamente, no pueden destruir los eritrocitos fetales en la circulación del feto. Luego, 6 semanas a 6 meses después, se puede detectar la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina tiene un peso de 150 a 160. 150.000 a 160.000. Miden 25 nanómetros. Una constante de sedimentación de 7. Son anticuerpos albuminosos. Por su tamaño, pueden atravesar la barrera placentaria, ingresar a la circulación fetal y provocar aglutinación y hemólisis de los eritrocitos fetales en el sistema retículo endotelial fetal. Existen 4 subclases de inmunoglobulina G: la G1, la G2, la G3, la G4. La G1 y la G3 son los más frecuentes. Además, tienen la capacidad de unirse a los macrófagos. Por tanto, su capacidad hemolítica es mucho mayor en las subclases 1 y 3. Causa de la hemólisis. La verdadera causa de la hemólisis de los eritrocitos fetales es que la madre ha sido expuesta a antígenos extraños. Una vez que los eritrocitos fetales portadores del antígeno D penetran a la circulación materna, se desencadena una respuesta inmunológica con producción de anticuerpos anti-D. Incidencia. Hasta
hasta antes de la aparición de la inmunoglobulina anti-D, entre comillas, vacuna anti-D, la incidencia era del 16%. Entonces, en un 16% de las madres incompatibles se producía la agroinmunización. 2% al final del primer embarazo, 7% después del nacimiento, 6 meses después del nacimiento, y otro 7% a principios del embarazo subsecuente. Esta incidencia del 16% es cuando además existe compatibilidad en el grupo sanguíneo ABO. Aclaro. En la incompatibilidad a factor D, la madre tiene que ser D negativo y el feto D positivo. Pero además existe compatibilidad en el grupo sanguíneo ABO. Por ejemplo, la madre es O y el feto también es O. Pero, cuando existe incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO, por ejemplo, la madre es 0 y el feto es A, si ustedes se fijan, existe doble incompatibilidad, tanto a factor RH como a grupo sanguíneo. En este caso, uno pensaría que la incidencia sería mucho mayor y además el riesgo también aumentaría por la doble incompetencia. Pero afortunadamente, más bien, la incidencia de la agroinmunización disminuye a un 1.5 a 2%. Esto debido al fenómeno de competencia antigénica o fenómeno de interferencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico materno de alguna manera se encuentra como confundido y no sabe si va a dar una respuesta al antígeno D o al antígeno A. Entonces, gracias a esta situación, disminuye la incidencia. Por otra parte, desde que se ha empezado a utilizar la inmunoglobulina anti-D, el riesgo de agroinmunización ha disminuido al 0,2%. Por tanto, ha disminuido considerablemente su incidencia. Ahora vamos a ver el efecto fetal de la agroinmunización. Vamos a ver las cosas que suceden en el feto. En primer lugar, se produce una hemólisis. Al producirse la hemólisis, se va a liberar grandes cantidades, por una parte, del grupo M y por otra parte, de la bilirrubina. Ambas sustancias son neurotóxicos.
Por tanto, a mayor hemólisis de los eritrocitos fetales, empieza a activarse nuevamente la hematopoiesis extramedular. Ya no es solamente la médula ósea que va a producir los eritrocitos, sino también los otros órganos. Por ejemplo, el hígado, el vaso, etc. Como cada vez es mayor la destrucción de los eritrocitos, cada vez es más acelerado, empiezan a liberarse formas inmaduras de los eritrocitos. En estos casos se liberan los eritroblastos, que son eritrocitos nucleados y que tienen poca capacidad para transportar la hemoglobina. Entonces, a mayor hemólisis, mayor anemia, por tanto va a haber hipoxia de los tejidos, acidosis de los tejidos. También va a disminuir considerablemente la viscosidad sanguínea y la velocidad sanguínea va a ser cada vez mayor y va a ocasionar una insuficiencia cardíaca. Cuando la hemoglobina fetal es igual o menor a 7 gramos por decilitro, se establece la insuficiencia cardíaca y aparece el hidrops fetalis, que como les dije, en latín significa edema fetal. El hidrops fetalis, lógicamente, es ocasionado por la insuficiencia cardíaca fetal, implica un alto riesgo de mortalidad para el feto. Para hacer el diagnóstico de hidrops fetalis por ecografía, se requieren dos de 4 parámetros. Uno, edema de la pared fetal. 2, cardiomegalia. Primero, edema de la piel o de la pared fetal. 2, desame pleural. 3, desame pericárdico. Y 4, ascitis. Con 2 de estos parámetros ya puede hacerse el diagnóstico de hidrops fetalis por ecografía. Ahora, cuando ya se establece un estudio por ultrasonido más detallado, se puede observar también agrandamiento placentario. Se puede observar edema de la pared abdominal. Se puede observar ascitis, se puede observar derrame pleural, derrame pericárdico, se puede observar polihidramnios, se puede observar cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia. Recuerden que cuando mencionamos ascitis existe abundante cantidad de líquido dentro del abdomen fetal. En el polihidramnios también existe abundante cantidad de líquido, en este caso líquido amniótico, pero este líquido está, no se olviden, dentro de la cavidad amniótica, por tanto fuera del feto. En cambio, en la ascitis el líquido está dentro del abdomen fetal. Por otra parte,
la bilirrubina, que se encuentra en niveles elevados, es metabolizado o eliminado por la circulación materna. A medida que se produce mayor concentración de bilirrubina fetal, esta bilirrubina pasa a la circulación materna y la madre se encarga de metabolizar y eliminar el exceso de bilirrubina. Efecto en el recién nacido. Los anticuerpos maternos que han atravesado la barrera placentaria y se encuentran en la circulación fetal continúan hemolizando los eritrocitos fetales incluso por semanas después del nacimiento. En este caso, cada vez en el neonato va a ir elevándose la concentración de bilirrubinas. En primer lugar, el hígado del neonato no está maduro. En segundo lugar, el hígado del neonato no está preparado para cumplir sus funciones específicas al nacimiento. Recuerdan que por la hemólisis masiva, el hígado nuevamente se convirtió en un órgano hematopoyético, alterando su estructura, alterando su capacidad de producir proteínas. Cuando se producen niveles elevados de bilirrubina en el neonato, estos se van a depositar en los núcleos grises tanto del cerebro como de la médula espinal, dando origen a lo que se denomina kernícterus. Kernícterus es una palabra de origen alemán. Si recuerdan, casi todos eran de etimología, ya sea del griego o del latín. Hydrops fetalis es latín. Kernicterus es de origen alemán, kern, que significa núcleo, e icterus, que significa ictericia. Por tanto, es una encefalopatía bilirrubínica. Y esto implica también un alto riesgo de mortalidad y morbilidad para el neonato. Lógicamente, una vez que ya es un neonato, su estudio y tratamiento ya le corresponde a la pediatría, al neonatólogo. Muy bien, con esto hemos terminado la primera parte de la agroinmunización. Y vamos a ver la parte que continúa. Agroinmunización materno-fetal, segunda parte. Diagnóstico de la agroinmunización. En la mujer embarazada, en el primer control prenatal, solicitamos los exámenes básicos y entre estos solicitamos el grupo sanguíneo y el factor RH. Si la madre es RH positivo,
estamos tranquilos, pero si la madre fuera RH negativo, debemos solicitar inmediatamente el grupo sanguíneo y factor RH o factor D paterno. Si el padre es RH negativo o factor D negativo, por tanto es compatible con la sangre materna y lógicamente no se va a producir un caso de autoinmunización. Recuerden que en los caucásicos un 15% es RH negativo. Pero si el padre es RH positivo, si fuera posible, es necesario solicitar el genotipo paterno, porque sabemos si el genotipo va a ser el padre es RH positivo homocigoto, todos los hijos van a heredar el gen para el antígeno D. Por tanto, todos los hijos van a ser RH positivos. Recuerden que el 55% son heterocigotos para este gen y el 45% son homocigotos. Luego debemos solicitar, si la madre es RH negativo, el padre RH positivo, debemos solicitar la prueba de Coombs indirecto, que es una prueba que permite detectar la presencia de anticuerpos anti-D en la circulación materna, porque estamos tomando la muestra en la sangre materna. Y si es posible, hay que solicitar, solicitamos la titulación. ¿En qué título ya es positivo? Una titulación positivo en 1/8 o en 1/16 ya implica un riesgo para el feto, para el neonato. Tipificación de la sangre fetal. Actualmente ya es posible tipificar la sangre fetal y podemos tipificar esta sangre fetal mediante una amniocentesis, una punción de las vellosidades corriales, una cordocentesis, punción del cordón umbilical, y finalmente determinando los eritrocitos fetales que están circulando en la sangre, en los vasos sanguíneos maternos. Entonces, por tanto, es mucho más fácil actualmente tipificar la sangre fetal obteniendo eritrocitos que están presentes en la circulación materna. Y luego se hace estudios de PCR para poder tener resultados mucho más concluyentes. Es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. De esta manera vamos a saber el grupo sanguíneo fetal y el factor D fetal. Luego, una vez que sabemos que el feto es factor D positivo, pasamos a efectuar la monitorización de la eritroblastosis fetal, porque estamos pendientes
de la hemólisis, de la destrucción de los eritrocitos fetales y la liberación de formas inmaduras como son los eritroblastos. Como ustedes saben, la monitorización es un control constante. En este caso, el control constante vamos a hacer con serología y vamos a solicitar pruebas de Coombs indirecto cada 4 semanas o, si el caso requiere, con mayor frecuencia. Si la prueba de Coombs indirecto es positivo a una dilución de 1 en 16 para el factor D, ya implica un riesgo de mortalidad fetal. Y a continuación realizamos una ecografía Doppler. La ecografía Doppler tiene el objetivo de determinar la velocidad máxima sistólica de la arteria cerebral media del feto. A mayor hemólisis va a ser mayor la velocidad a nivel de la arteria cerebral media. Se considera si la velocidad es igual o mayor a 1.5 de la mediana, existe hemólisis acentuada, marcada, que pone en riesgo al feto. Actualmente, este estudio de ecografía Doppler de la velocidad de la arteria cerebral media es el estudio complementario más importante, con mayor especificidad y, lógicamente, más sencillo y con resultados adecuados cuando se efectúa por personal altamente capacitado. También se puede hacer la amniocentesis como se hacía anteriormente. Para esto se punciona el líquido amniótico, los valores se colocan en una gráfica de densidad óptica a 450 nanómetros. Se hace la gráfica de Liley modificada y otra gráfica, la de Queenan. La amniocentesis nos permite determinar la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico con cierta precisión y de esta manera relacionar con la destrucción, con la hemólisis de los eritrocitos fetales. Actualmente también se puede hacer la cordocentesis mediante una punción del cordón umbilical guiado ecográficamente. Se punciona uno de los vasos umbilicales, se extrae sangre fetal y podemos determinar el nivel de hemoglobina y el nivel de hematocrito. Si el nivel de hemoglobina y el nivel de hematocrito se encuentran por debajo de 10 gramos por decilitro y menor
a 30% del hematocrito, se requiere transfusión sanguínea fetal, porque este feto ya corre un alto riesgo de mortalidad. La transfusión sanguínea fetal se puede hacer por vía intraperitoneal y por vía intravascular. Cuando se efectúa por vía intraperitoneal, la cantidad de sangre que se va a transfundir al feto se efectúa con la siguiente fórmula: 32 semanas de gestación menos 20 por 10. Semanas de gestación menos 20 por 10. Por ejemplo, si el feto tuviera 32 semanas de gestación, restamos menos 20, quedan 12. Multiplicamos por 10 y resulta 120. Significa que hay que transfundir 120 ml de sangre. Y esto se deposita en la cavidad peritoneal del feto. Y a través de la cavidad peritoneal, la sangre va a ser absorbida, va a llegar a los vasos sanguíneos y de estos van a llegar al corazón fetal. Si ustedes recuerdan, la primera transfusión intrauterina lo realizó William Lilly en 1963, cuando todavía no se utilizaba el ecógrafo. Actualmente, las transfusiones sanguíneas fetales son preferibles efectuar por vía intravascular, puncionando uno de los vasos del cordón umbilical. Y se administra calculando el peso fetal entre 40 a 50 ml por kilo peso fetal. Vamos a suponer que el feto pese aproximadamente 1.800 gramos. Si administramos 50 cc por kilo, entonces debemos transfundir 90 ml. La transfusión intravascular siempre es menor que la intraperitoneal. La sangre a transfundirse tiene que ser, lógicamente, RH negativo, grupo sanguíneo O, con pocos leucocitos y además una sangre irradiada. Esto para disminuir su capacidad inmunógena, tomando en cuenta los otros grupos o subgrupos. Otras terapias. También se podía efectuar plasmaféresis, o sea, el recambio del plasma sanguíneo materno. Utilizar la prometacina, que es una fenotiazina con acción antipsicótica y antihistamínica. También el fenobarbital, que es un hipnótico, sedante, anticonvulsivante y que actúa en el metabolismo de la bilirrubina. Los corticoides intravenosos por su acción inmunosupresora. También administrar directamente inmunoglobulina G intravenosa, administrar antígenos orales y finalmente el trasplante de células stem o células madre con
que son pluripotenciales. Todas estas otras posibilidades de tratamiento nunca han tenido resultados muy satisfactorios o adecuados, por lo que su uso es prácticamente nulo. Prevención de la autoinmunización RH. Es una inmunización pasiva. ¿Qué significa esto? Se administran inmunoglobulina G anti-D con el objeto de eliminar o destruir los eritrocitos fetales que puedan existir en la circulación materna. Una vez que estos eritrocitos fetales han sido eliminados o destruidos, el sistema inmunológico materno ya no puede identificarlos porque ya no existe. Y de esta manera es una inmunización pasiva, porque se está administrando directamente a través de una inyección a la madre, una inyección intramuscular a la madre, los anticuerpos específicos contra los antígenos D. Si ustedes recuerdan, en las inmunizaciones o vacunas contra cualquier otro tipo, contra cualquier germen patológico, o son patógenos atenuados o patógenos muertos, pero que sí desencadenan una reacción inmunitaria produciendo anticuerpos específicos. En este caso, ya estamos introduciendo anticuerpos. Y es necesario administrar esta inmunoglobulina anti-D en un aborto, en un embarazo ectópico, a una dosis de 50 microgramos intramuscular. Considerándose que es una dosis suficiente para contrarrestar en casos de aborto o de embarazo ectópico. En cambio, si se trata de un parto, de una cesárea, o en casos de amniocentesis, punción de vellosidades coriales, desprendimiento prematuro de placenta previo, debe administrarse una dosis de 300 microgramos intramuscular. Actualmente se administra a las 28 semanas de gestación, Al administrar a las 28 semanas disminuye mucho más la incidencia de la autoinmunización. Y nuevamente, post-nacimiento, una vez que se efectúa el CUMS directo, se administra otra dosis de 300 microgramos en las primeras 72 horas post-nacimiento. O sea que actualmente son 2 dosis. Por otra parte, para administrar la inmunoglobulina anti-D, el CUMS indirecto y el CUMS directo deben ser negativos, porque si ya son positivos, significa que la madre ya ha producido anticuerpos específicos anti-D. Repito, para administrar la inmunoglobulina anti-D, los resultados del CUMS deben ser negativos.
recomendación en la atención del parto. Lógicamente, ustedes saben que es un embarazo de alto riesgo. Por tanto, necesita controles frecuentes, necesita ecografías seriadas, sobre todo para descartar hidrops fetalis o los hallazgos por ultrasonido. Cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, polidramios, ascitis, todo lo que previamente mencionamos. Y lógicamente requiere la cardiotocografía sin estrés, requiere el perfil biofísico. Entre las recomendaciones en la atención de parto, es preferible interrumpir el embarazo si ya es una gestación de término, si fuera posible, o efectuar previamente pruebas de madurez pulmonar. La vía de nacimiento debe ser vaginal, por vía vaginal, de preferencia por vía vaginal, excepto indicaciones obstétricas, por ejemplo, placenta previa, desproporción fetopélvica, sufrimiento fetal agudo, etc. De preferencia por vía vaginal. Debe pinzarse inmediatamente el cordón umbilical para disminuir el paso de eritrocitos fetales a la circulación materna. Debe pinzarse inmediatamente. Debe esperarse un alumbramiento espontáneo. Alumbramiento espontáneo. Y finalmente debe evitarse una revisión manual de cavidad. Evitarse la revisión manual de cavidad, excepto si existiera la sospecha de retención de placenta, de cotiledones placentarios o retención de las membranas corioamnióticas. El CUMS indirecto. Dijimos que se efectuaba extrayendo sangre a la madre. En cambio, el CUMS directo se efectúa extrayendo sangre fetal por cordocentesis o sangre neonatal, ya en el recién nacido. En estos casos, determinamos también la presencia de anticuerpos anti-D. En el CUMS directo, estos anticuerpos ya se van a determinar en la circulación del feto o del neonato. Incompatibilidad grupo sanguíneo ABO. Es la incompatibilidad más frecuente. Un 20 a 25% de las parejas o matrimonios son incompatibles al grupo sanguíneo ABO. Pero solo un 10% de esta incompatibilidad va a causar cierto riesgo en el neonato y principalmente en el feto. Lógicamente no tiene la misma severidad o agresividad a la incompatibilidad a factor D. Raras veces se observa hemólisis acentuada, raras veces existe la presencia de hidrops fetalis
y raras veces se requiere una exsanguínea transfusión. Condición. Para que se produzca autoinmunización por incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO, la condición es que la madre tiene que ser de grupo 0 y el feto puede ser de grupo A o de grupo B. Entonces, repito, la condición tiene que ser que la madre sea de grupo 0 y el feto del grupo A o del grupo B. También en estos casos significa que en la superficie de los eritrocitos fetales cuando es del grupo A, existe en la superficie el antígeno A. Si es del grupo B, existe la presencia del antígeno B. En cambio, las personas del grupo 0 carecen de este antígeno en su superficie. Por otra parte, el grupo A y el grupo B son dominantes sobre el grupo 0. En cambio, el grupo A es codominante sobre el grupo B. Por otra parte, se requiere 2 genes para la formación de los antígenos A y B. Estos genes están localizados en el cromosoma 9. Recuerden que el factor D estaba en el cromosoma 1, en el cromosoma 9. Un gen para el grupo A, que es A1 y A2, y un gen para el grupo B, que es solamente grupo B. Por otra parte, en el primer embarazo, si hay incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO, la sensibilización ya es de un 45%. Esto debido a que estos antígenos, ya sea A, ya sea B, no son exclusivos de los eritrocitos, sino que estos antígenos ya pueden estar presentes en otras células y por tanto en el primer embarazo ya existe un alto porcentaje de sensibilización. La conducta es previamente, lógicamente, determinar el grupo sanguíneo materno, el grupo sanguíneo paterno. Porque si el padre es A o es B, existe una probabilidad de un 50% de que el feto sea A o el feto sea B. Ahora, si el padre es de grupo sanguíneo AB, con certeza que sí va a haber incompatibilidad, porque el feto necesariamente va a ser A o va a ser B. En la conducta hay que determinar CUMS indirecto, pero aclarando que los títulos no tienen una correlación adecuada con los casos de autoinmunización. Por otra parte, inclusive pueden resultar débilmente positivos el CUMS indirecto o resultar negativo. Es importante realizar
un seguimiento ecográfico para determinar la presencia de ascitis, de polidramnios, de derrame pleural, derrame pericárdico, cardiomegalias, hepatomegalias, edema de pared, etc. Entonces, aquí es fundamental el seguimiento ecográfico. En casos de sospecha, es importante hacer ecografía Doppler determinando la velocidad sistólica de la arteria cerebral media. Generalmente requieren observación. Frecuentemente no es necesario intervenir en el feto y en el neonato, si presentan ictericia, lo que habitualmente se efectúa es fototerapia. Lógicamente, ya esto es determinado por los pediatras. Incompatibilidad a otros grupos o subgrupos. Existen otros grupos o subgrupos que pueden provocar alloinmunización materno-fetal. Algunos pueden ser muy severos, como el KEV, el DAPI, que pueden ocasionar la muerte del feto o del neonato. Y otros pueden ser prácticamente sin ninguna incidencia para la mortalidad. Entre estos otros grupos o subgrupos están el Lewis, el KEV, el DAFI, el KIT, el Diego, el Luterán, y están mencionados en orden de frecuencia. Y generalmente el diagnóstico se efectúa por exclusión. También se solicita pruebas de Coombs y el seguimiento del desarrollo fetal por ecografía. Repito, en nuestro medio no hacemos la determinación de estos otros grupos o subgrupos. Y lo que hacemos normalmente es grupo sanguíneo, ABO y el factor RH. En casos de presencia de incompatibilidad por KEV o DAFI, la conducta es lo mismo que para la incompatibilidad por factor D positivo. Es la misma conducta. Y repito, solo el KEV y el DAFI implican un alto riesgo de morbilidad y mortalidad feto-neonatal. Hidrops fetalis no inmune. Por favor, un par de minutos más. Como dijimos, hidrops fetalis es un término griego que significa edema fetal. Y el 90% del edema fetal no se debe a causa inmunológica, sino a otras causas. Y en casos de hidrops fetalis no inmune, existe una mortalidad mayor al 50% para el feto. Generalmente se mueren dentro de la cavidad uterina, una mortalidad mayor al 50%. Entre las causas de hidrops fetales no inmunes están las infecciosas. Por ejemplo, el citomegalovirus, el parvovirus y la sífilis pueden ocasionar un hidrops fetal no inmune. Están las causas cromosómicas, como la trisomía 21, la trisomía 18. Están causas metabólicas, como la enfermedad de Gaucher, que ustedes saben es una lipoidosis con formación de cerebrócitos. Están causas estructurales,
como alteraciones cerebrales, cardíacas, pulmonares. Están causas hematológicas como la leucemia fetal, causas del cordón umbilical como el corioangioma y el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo. Esto ocurre principalmente en gemelos o mellizos monocigóticos. El síndrome de transfusión de gemelo a gemelo o de mellizo a mellizo. Quiero aclararles, mellizo es sinónimo de gemelo. Mellizo es sinónimo de gemelo. Por tanto, no hay diferencia entre gemelo o mellizo. En este caso, uno de los fetos es el transfusor y el otro es el transfundido. Y finalmente vamos a ver el síndrome del espejo materno. Cuando se produce el desarrollo de hidros fetalis no inmune, ocasionalmente se presenta el síndrome del espejo materno. En este caso, las madres desarrollan una preeclampsia y también tienen un edema muy severo. El síndrome del espejo materno, vuelvo a repetir, se presenta en el hidros fetalis, Es muy raro observar y se manifiesta por preeclampsia y un edema severo de la madre, como se observa en el feto. Se considera que se debería a un problema placentario debido a las características hidrópicas de la placenta. Entonces, con esto hemos terminado este tema. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración, puede hacerla en este momento, por favor. Repito, es un tema complejo. Requiere que ustedes estudien, puedan darse cuenta de todos los detalles que esto implica y puedan ver estando concentrados para comprender. Si no hay más preguntas, terminamos la clase y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla la próxima clase el día lunes. Quiero también informarles que el siguiente tema son fármacos en obstetricia. Todos los medicamentos que podemos utilizar en obstetricia sin ningún riesgo en una mujer embarazada. Y lógicamente vamos a mencionar a los fármacos totalmente contraindicados. Si no hay más preguntas, bueno, quiero despedirme, agradecerles por su presencia y nos vemos el día lunes por la noche. Que tengan buen día. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.